¿Alguna vez te has sentido enfermo? Ahora estamos viviendo a nivel mundial una pandemia llamada coronavirus, en donde quizás te has sentido angustiado, ansioso, triste, deprimido, asustado. No has podido ir a la escuela, ahorita ya se abrieron las clases presenciales, no has podido tener contacto, no puedes abrazar a tus amigos, a tus abuelitos, a tu familia, y es una situación muy difícil en nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces has escuchado de hablar de alguien que ha estado enfermo por este virus, esta pandemia o por otras enfermedades y su final ha sido la muerte. Pero ¿te has puesto a pensar o has escuchado la historia de que la muerte trae un final feliz? Pues el día de hoy vamos a ver una historia de una muerte que trae esperanza de vida. Te invito a que me acompañes el día de hoy a estudiar la lección número 3 de la serie Respuestas de Jesucristo, parte 2. La historia de hoy se titula La muerte de Lázaro y la encontramos en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos del 1 al 49. Acompáñame a escuchar la hermosa historia de una gran bendición de vida eterna. Vamos a iniciar contando la historia, la noticia sobre la enfermedad de Lázaro. Pues vamos a ver lo que sigue. Dice la palabra del Señor en los versículos 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. ¿Te acuerdas quién era Marta y María? ¿Te acuerdas que eran dos hermanas que estaban atentas escuchando la voz de Dios cuando Jesús estaba hablando y explicando muchas cosas acerca de la ley? María dice que estaba sentada a sus pies, atenta, escuchando, pero Marta estaba afanada en los quehaceres del hogar, en qué les iba a ofrecer al maestro, en cómo iba a estar la casa arreglada. ¿Y te acuerdas que Marta se fue a quejar con Jesús y le dijo, oye Jesús, mira que mi hermana está ahí escuchando y no me ayuda en las tareas del hogar? Pero Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada estás en las cosas del hogar. Sin embargo, María ha escogido la mejor parte, que era escuchar la palabra de Dios. Esa es la historia de Marta y María, pero tenían un hermano llamado Lázaro. ¿Qué crees que pasó con Lázaro? Dice la palabra del Señor que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Cabe mencionar en esta porción de la Escritura que Lázaro era alguien muy amado por Jesucristo. Marta y María lo sabían y entonces decidieron hablarle a Jesús. Jesús no se encontraba en este lugar. Jesús estaba al lado del río Jordán y ellas vivían en Betania. Entonces Jesús no estaba cerca. Pero fíjate una cosa importante. Oyendo Jesús, porque le mandan decir que Lázaro está muy enfermo, dice, esta enfermedad, la enfermedad de Lázaro, no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Quién era el Hijo de Dios? Correcto, Jesucristo. La muerte de Lázaro iba a ser para que Jesucristo fuera glorificado a través de ella. ¿Qué pensarías tú si un amigo le pides un favor y no lo quiere hacer? ¿No te sentirías traicionado o quizás te sentirías desanimado? Bueno, vamos a ver lo que sigue relatándonos la historia. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Nos vuelve a recordar que Marta, María y Lázaro eran muy amados por el Señor. ¿Pero qué hizo Jesucristo? ¿Cómo fue la reacción de Jesús al escuchar la noticia sobre la enfermedad de Lázaro? Dice la palabra del Señor, cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué crees? Decidió quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué pasaría si tú le hablas al doctor y le dices, oye doctor, fíjate que mi mamá está enferma? ¿Qué esperas? ¿Que el doctor acude inmediatamente a tu casa para verla, para checar qué es lo que le está sucediendo? Pues cuando le dijeron a Jesucristo que Lázaro, al que amaba, estaba enfermo, Jesús decidió quedarse 2 días más. Sigue diciendo la historia. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro.
y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño, porque Jesucristo les estaba diciendo lo siguiente. Vamos a ver el versículo. Dice, después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. ¿Te acuerdas que estaba al lado del río Jordán? En este mapa puedes ver dónde se encuentra Betania, donde viven Marta y Lázaro y María, y él iba hacia Judea. Sin embargo, los discípulos estaban preocupados porque ya allí habían tratado de matar y apedrear a Jesucristo. Y entonces le decía, ¿pero para qué vas para allá si allá te quieren matar? Sin embargo, Jesús le dijo, el día tiene 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Jesucristo sabía que tenía una tarea que realizar y era que Dios fuera glorificado a través de su vida. Pero entonces cuando escucha ya había pasado 2 días y Lázaro seguía enfermo, Jesucristo dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y entonces cuando ellos escuchan que duerme, por eso ellos dijeron, entonces Lázaro está reposando para poder curarse de la enfermedad que tiene. Y no, Jesucristo hablaba en ese momento. Jesús había dicho que Lázaro había muerto. Sigue diciendo la historia. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, porque ellos se quedaron pensando en que Lázaro estaba dormido, descansado de su enfermedad. Pero no, Lázaro ya había muerto. Y entonces dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Es decir, Jesucristo había confirmado la muerte de Lázaro y les dijo a sus discípulos, me da gusto que nosotros estuviéramos aquí para que ustedes puedan confirmar lo que va a suceder. ¡Ay, qué reacción tan difícil! ¿Qué habrá pasado entonces con Lázaro? Pues ya había muerto. ¿Y cómo estaría su familia? Vamos a ver la segunda parte. Cuando Jesús llega a Betania, versos del 17 al 28. ¿Te acuerdas que Jesús esperó 2 días más? Mas dice la palabra del Señor que todavía dice que llevaba 4 días, cuando dice, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro ya estaba en el sepulcro. Es decir, Lázaro había muerto y lo habían enterrado. Había pasado 4 días desde que Jesucristo dijo, mas lo que se tardó en llegar, Lázaro ya tenía 4 días en el sepulcro. Entonces dice que Betania estaba cerca de Jerusalén, más o menos como a unos 3 kilómetros, como unos 15 estadios, más o menos unos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano. Muchos que conocían y que amaban a Lázaro habían ido a consolar a la familia porque su hermano había muerto. Y entonces María, cuando oyó que Jesús venía, dice que salió a encontrarlo. Pero María, ¿qué pasó? María se quedó en casa. Y Marta, ¿te acuerdas que Marta era más movida? Pues Marta en ese momento, cuando escuchó que Jesús ya estaba llegando a su ciudad, corrió al encuentro. Pero fíjate las palabras de Marta. Le dijo, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quizás fue una especie de reproche, quizás fue una especie de decirle, ay Señor, ¿por qué te tardaste? Te mandé a avisar varios días atrás, porque si tú hubieras venido, yo sé que tienes poder y que hubieras sanado a mi hermano y no hubiera muerto. Pero mira qué maravillosa respuesta del Señor. Dijo, mas también sé, porque fíjate bien la fe de Marta. Marta, aquella mujer que estaba más afanada en tener limpia la casa, había escuchado el verdadero propósito de Jesús aquí en la tierra. Y entonces Marta recuerda una cosa y le dice, mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Marta sabía que Jesucristo tenía una comunión con Dios y que lo que le pidiera al Padre, el Padre se lo daría. Esa era la fe que tenía Marta. Aunque su hermano estuviera muerto, Marta confiaba en el poder de Dios actuando a través de Jesucristo. Pues fíjate lo que le contesta Jesús. Le contestó una respuesta hermosa. Le dijo, Lázaro, tu hermano resucitará.
Y entonces Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y aquí vienen esas palabras que te dan esperanza a ti y a mí. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y viene la pregunta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Pero fíjate qué interesante. Jesucristo había confirmado a Marta y ahora nos confirma a ti y a mí que Él es la resurrección y la vida. Él había venido a este mundo a dar su vida para que tú y yo fuésemos salvos. Ahí Jesucristo le había dicho que aunque muramos, nosotros si aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador, tendríamos una morada celestial. Estaríamos al lado de Dios Padre, al lado de Dios Hijo y estaríamos viviendo para siempre con Él por la eternidad. Qué hermoso mensaje de esperanza, pero no termina ahí. Vamos a ver qué sigue pasando. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Cuando Marta escuchó que Jesucristo era la resurrección y la vida y que ella creía en estas palabras, descansó, tuvo paz. Su hermano estaba muerto, estaba en un sepulcro, pero ella sabía que Jesucristo podía hacer un milagro. Y entonces va con su hermana María y le dice, ven, el maestro te llama. Acuérdate que María estaba siendo consolada por muchos amigos que habían llegado a decirles y a fortalecerlos por la muerte de su hermano. ¿Y qué aconteció? Las lágrimas del Señor ante la tumba de Lázaro. Fíjate bien, dice que los judíos estaban en casa con ella y la consolaban a María. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, vas al sepulcro a llorar allí. ¿Te acuerdas que Marta se acerca en secreto y le dice, oye, el maestro te llama? Inmediatamente María se levantó y pues los que estaban ahí consolándola, pues se fueron detrás y dijeron, ay, pobre María, está tan triste por la muerte de Lázaro que va otra vez al sepulcro a derramar lágrimas y a llorar por su hermano. Y pues se fueron atrás de ella, ¿verdad? Dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, le adoró, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ay, ¿qué ha de haber dicho el Señor Jesucristo? Ay, primero viene Marta y me dice, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y ahora viene María y me vuelve a decir lo mismo. Jesús entonces, fíjate la maravilla del Señor Jesucristo. Jesús al ver a María llorando, desconsolada, afligida y triste, dice que, y a los judíos que lo acompañaban, también que estaban llorando, los que estaban siguiendo a María, que creían que iba hacia sepulcro, dice que se estremeció en espíritu, se conmovió. Es decir, que cuando la vio llorar y vio a todos llorando, ¿qué crees que pasó con Jesucristo? Que es un ser humano como tú y yo, que vino a este mundo en forma de ser humano como tú y yo. Dice que Jesús preguntó, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y entonces Jesús lloró. Jesucristo mostró su lado terrenal. Así como tú y yo cuando nos duele, cuando nos lastimamos, cuando nos caemos, cuando alguien está enfermo, cuando un amigo nos rechaza o cuando alguien habla mal de nosotros, que nos ponemos tristes, Jesucristo se había conmovido por la muerte de Lázaro y lloró. Entonces, cuando vieron, ¿qué crees? Cuando toda la gente que estaba ahí alrededor de Jesús vieron que Jesús había llorado, la primera expresión que dijeron, mira cómo él amaba a Lázaro, lo amaba tanto que lo está llorando porque lo quería mucho. Y entonces dice que algunos dijeron, bueno, ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Que no tenía tanto poder él como para haber salvado a Lázaro si tanto le amaba? Y vamos a continuar con la historia.
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Ya sabía, ya le habían indicado dónde estaba. Se acercó al sepulcro y dice que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ay, qué obstáculos se encuentra el Señor Jesús. Para empezar, el primer obstáculo es cuando va a ir al sepulcro, la piedra está puesta encima. Pues alguien tiene que mover la piedra, ¿verdad? Pero la segunda era que Jesús sabía que Lázaro estaba muerto, ya su cuerpo estaba echándose a perder, estaba en descomposición y dijo así, quitad la piedra. María, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quede ya, porque es de 4 días. Ay, Señor, no pides que abran la puerta del sepulcro, porque al abrirla se va a venir el olor horrible. No sé si has pasado alguna vez por algún lugar que huele a olores de baño o cuando hay cosas echadas a perder que, uy, te da el olor bien fuerte. Imagínate el olor de una persona muerta ya en descomposición, después de 4 días de haber muerto, ya olía feo. Entonces Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué pensará Jesucristo a veces de nosotros? Cuando ya nos dice una promesa y nosotros decimos, sí te creemos, y luego empezamos a dudar, ¿verdad? A decir, Señor, ay, otra vez dudando y no teniendo fe. Pues Jesús le dijo, ¿qué no me dijiste que creías? Y no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Dice entonces la palabra del Señor, que obedecieron, quitaron la piedra donde habían puesto al muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, es decir, comunicándose y orando en ese momento, fíjense lo que dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, ¿te fijas? Primero dijo, gracias Padre porque me escuchas. Yo sé que tú me escuchas, pero quiero que todo el mundo se dé cuenta, los que están aquí en este sepulcro, que tú me escuchas. Y entonces dijo las siguientes palabras, Lázaro, ven fuera. ¿Que Lázaro no estaba muerto? ¿Que Lázaro no olía feo? ¿Qué crees que sucedió? Y el que había muerto, ¿quién había muerto? Lázaro, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadle ir. Lázaro, el que había muerto, había resucitado. Jesús había resucitado a un muerto, había mostrado la gloria de Dios. Aquí lo importante, mi querido niño que me estás escuchando, que conozcas a través de esta historia de una muerte que tuvo un final feliz. No tanto porque lo resucitó, porque luego Lázaro volvió a morir, sino porque a través de esta historia tú y yo conocemos que en Jesús hay esperanza de vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú y yo, cuando aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador, morimos a nuestros pecados, volvemos a pecar, pero en Cristo tenemos una salvación que jamás será quitada de nuestra vida. Tú y yo, el día que muramos y vayamos, estaremos seguros que estaremos en la presencia del Señor, porque tú y yo hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué aprendemos en esta lección el día de hoy? Dios siempre tiene un propósito, aún en la muerte. Él tiene un propósito para tu vida. El Señor se reveló a Marta diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Y le hizo una pregunta, ¿crees esto? Pero también el Señor venció los obstáculos para mostrar la gloria de Dios. La piedra tuvo que ser quitada y había un cuerpo en descomposición. Sin embargo, Dios tiene un poder absoluto sobre todas las cosas, aún sobre la muerte. Pero primero tuvo que orar, decirle al Padre que escuchara su voz como siempre lo hacía. Ordenó a Lázaro que saliera de la tumba y Lázaro resucitó. Hoy tenemos una esperanza de vida. Hoy es hora de que si no le has pedido a Jesucristo que entre a tu corazón
y tome y limpie todos tus pecados, porque has mentido, porque has desobedecido, porque le has contestado a mamá, papá, porque te has peleado con tu hermano, muchas cosas que puedes haber hecho que es pecado, pero Jesucristo vino a darnos libertad, a limpiarnos de toda maldad y de todo pecado, para asegurarnos que tú y yo tendremos vida eterna y que cuando muramos estaremos para siempre con el Señor. Te invito a orar. Gracias, Padre, por esta hermosa lección. Gracias, Señor, porque sabemos que solamente en ti hay esperanza de vida eterna. Gracias por mostrarnos a través de Lázaro que Dios tiene poder para sanar aún a los muertos, levantar a los muertos, Señor, que ya han sido, han perdido la vida, Señor, pero tú nos indicas que hay una vida eterna nueva para cada persona que te acepta a ti como único y suficiente Salvador. Ayúdanos a comprender tus propósitos y amarte cada día más y aprender cada día más de tu palabra. En Cristo Jesús te damos infinitas gracias. Amén. Te invito a que volvamos a repasar el texto bíblico que se encuentra en Juan capítulo 11, 25 y 26 y dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Te invito a que sigas suscribiéndote a nuestros canales a través de Facebook Live y a través de YouTube a Primera Iglesia Bautista de Monterrey para que sigas aprendiendo cada día más de lo que Dios quiere para tu vida. Te recuerdo que seguimos estudiando la serie Respuestas del Señor Jesucristo, parte 2. Felicito a Dani Rincón que el día de ayer cumplió años. Que Dios siga bendiciendo y fortaleciendo tu vida. Te queremos mucho. Los invitamos a la siguiente lección, número 4. No se te olvide y sigue conectándote y sobre todo, sigue creyendo en las promesas del Señor para tu vida. Dios te bendiga.